Hola, soy Aren y bienvenido a la segunda parte de mi guía de gramática inglesa. Y bueno, lo que falta, lo que toca ver ahora son todos los tiempos verbales. Y la verdad, quería sacar un solo video explicando todos los tiempos verbales, pero me di cuenta de que iba a ser larguísimo, así que mejor decidí dividirlo en 4 videos. ¿Y por qué 4 videos? Bueno, porque en inglés tenemos 12 tiempos verbales y a su vez se dividen en 4 categorías, entonces un video por cada categoría. Y bueno, es bastante fácil recordar que son 12 porque bueno, son 4 categorías y dentro de cada categoría están el tiempo presente, pasado y futuro. Entonces tenemos los tiempos simples, los tiempos continuos, los tiempos perfectos y los tiempos perfectos continuos. Y bueno, dentro de cada una, pues está dentro de los tiempos simples está el presente simple, el pasado simple, el futuro simple. Dentro de los tiempos continuos está pues el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo y así, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte, pues vamos a empezar por los tiempos simples. Así que vamos a empezar primero por el presente simple. Bueno, la estructura de una oración en presente simple es sujeto, verbo, objeto o sujeto, verbo, en el caso de que el verbo sea intransitivo y no requiera de un objeto. Pero esto ya lo expliqué en el primer video, así que si no lo has visto, pues ve a verlo, donde explico bien la estructura de las oraciones. Pero bueno, ahora lo que voy a explicar es cómo conjugar los verbos en el presente simple. Pero antes de aprender cómo conjugarlos, pues vamos a ver primero cómo es un verbo sin conjugar en inglés, lo que llamamos un infinitivo, que el equivalente en español son los verbos que terminan en ar, er o ir, como caminar, correr, dormir, reír, vivir, beber, andar, todo estos tipos de verbos son verbos sin conjugar, ¿verdad? Tú no dices yo reír, no, tú dices yo río, porque reír es la forma sin conjugar, en infinitivo, así se llama, cuando no están conjugados es infinitivo. Y bueno, en inglés, ¿cómo es? Pues en inglés todos los verbos sin conjugar, los verbos en infinitivo, simplemente llevan un to delante, así, T-O, to, y ya luego el verbo, digamos. Por ejemplo, to eat, que significa comer, o to walk, que significa caminar, to sleep, dormir, to read, leer, to drink, beber, etc. Bueno, siempre tienen un to delante. Siempre, siempre, siempre. Verbo en infinitivo en inglés tiene to. ¿Ok? Y bueno, para conjugarlo en presente simple, lo único que tenemos que hacer es facilísimo, es quitar ese to y dejar como el verbo en su forma base. O sea, el verbo así a secas. Entonces, vamos a ver una oración, unos ejemplos de una oración en presente simple en inglés. Primero que nada, por ejemplo, I love to learn English. I love to learn English. Que significa a mí, no, perdón, yo amo aprender inglés. Esto sería una oración en presente simple. Como puedes ver, no aparece el to por ningún lado, porque lo que hacemos es quitarlo y luego ponemos el verbo. Entonces el verbo es to love, amar, pero quitamos el to y ponemos love. Y pues como también puedes ver, lleva la estructura clásica de una oración de sujeto, que sería I, verbo, que es love, y to learn English, que es el objeto gramatical, porque es lo que es amado. O sea, to learn English, el hecho de aprender inglés es lo que amo, ¿no? Por eso es el objeto. Pero el presente simple también lo podemos usar, se usa constantemente para hablar de rutinas, de cosas que haces, sí, pues rutinariamente. Entonces, por ejemplo, you read every day. You read every day. Que bueno, aquí una vez más vemos que el to no aparece por ningún lado porque el verbo en infinitivo es to read. Pero para conjugar en presente simple, lo único que hay que hacer es quitar el to y poner el verbo así a secas. Entonces, you read every day, pues sería tú lees every day, todos los días, ¿no? Entonces estamos hablando de una rutina, entonces usamos presente simple. También se utiliza el presente simple para hablar de verdades universales, de cosas que son así y punto, ya está. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una verdad universal? Pues que la luz se mueve muy rápido, ¿verdad? Se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, eso es muy rápido. Entonces diríamos, the light moves very fast.
The light moves very fast. Una vez más, lo único que hacemos, quitamos el to del verbo to move y ponemos el verbo así a secas. Entonces la luz, que sería el sujeto, moves, que sería el verbo, y bueno, very fast no es un objeto porque move es un verbo intransitivo, aunque bueno, también puede ser un verbo transitivo, pero bueno, todo eso lo expliqué en la primera clase, ¿no? Bueno, por cierto, te darás cuenta que aquí, o sea, el verbo, como te acabo de decir, es to move, pero aquí le puse moves con una S. Bueno, eso en un momento ya lo voy a explicar, ¿ok? Y también podemos usar el presente simple para decir algo que ya está programado, ¿no? Un hecho que ya es así. Por ejemplo, el partido de fútbol es mañana, ¿no? Por ejemplo, otra cosa. Vamos a viajar y te digo, oye, ¿cuándo sale el tren? Ah, sale mañana. El tren sale mañana. Entonces, en inglés, ¿cómo diría eso? Bueno, the train leaves tomorrow. The train leaves tomorrow. The train leaves tomorrow. Bueno, simplemente estoy describiendo un evento que va a ocurrir. Ya está programado, entonces, bueno, usamos el presente simple. Y te habrás dado cuenta que también le pongo una S, porque el verbo es to live. To live. Pero aquí digo lives. Bueno, como ya digo, el to lo quitamos, obviamente. Esa es la conjugación en presente simple, quitar el to. Y pongo lives y no live sin la S. Bueno, ¿por qué? Pues vamos a verlo. Y es que hay algunas pequeñas reglas extra cuando el verbo en presente simple lo estamos conjugando con la tercera persona singular, o sea, con los pronombres he, she, it. Entonces, cuando el sujeto de la oración utiliza alguno de esos tres pronombres, tenemos que conjugar el verbo un poco diferente. Ok, para la gran mayoría de verbos, lo único que hay que hacer es agregar una S y ya. Literal, como acabamos de ver. Move, pues moves, ¿no? En el ejemplo de la luz, que era moves. O en el del tren, que era lives, en lugar de live. Entonces, en la mayoría de casos, lo único que hacemos es agregar una S. Por ejemplo, ella toca el piano. Bueno, como el pronombre es ella, o sea, el pronombre es she, que es una tercera persona singular. Estos tres pronombres se llaman así. Tercera persona singular. Tanto he, she, it, esos tres pronombres, pues así se llaman. Entonces, bueno, ella toca el piano, pues sería she plays the piano. She plays the piano. El verbo es to play, pero como es she, le agregamos la S y ya está. Y obviamente quitamos el to, que bueno, eso sí, para todos los pronombres es igual. Se quita el to en el presente simple. Pero no acaban aquí las reglas, porque todavía hay más cosas que saber. Como ya digo, en la mayoría de verbos simplemente agregamos una S al final y ya. Pero en los verbos que terminan en SH, CH, doble S o OX, tenemos que agregar ES y no solamente S. Entonces, por ejemplo, un verbo que termine en X. Fix, arreglar. Entonces, si queremos decir que él arregla el carro, no decimos he fix the car, no, sino que decimos he fixes. Porque como termina en X, tenemos que agregarle el ES, ¿ok? He fixes the car. Y hay una regla más, y es que cuando un verbo termina en consonante más Y, entonces reemplazamos la Y por una I latina y luego agregamos ES. Por ejemplo, cry, que es llorar. Entonces, to cry, llorar, pues por ejemplo, ella llora. She cries. Como ves, reemplazamos la Y por una I latina y ponemos ES, ¿ok? Y esas son las reglas para conjugar los verbos en la tercera persona singular en presente simple. Y bueno, todas estas fueron oraciones afirmativas,
Pero, ¿qué pasa cuando hacemos una oración negativa o interrogativa con alguno de estos tres pronombres, con la tercera persona singular? Bueno, lo de cómo negar y cómo preguntar ya lo expliqué en el primer video, así que no me voy a detener a explicarlo otra vez. Pero bueno, vamos a ver. Cuando hacemos una negación, tenemos que poner el verbo do not entre el sujeto y el verbo. Eso ya lo sabemos. Pero cuando hacemos una negación, cuando queremos negar que él, ella o esto, con alguno de estos tres pronombres, queremos negar algo de... Bueno, tenemos que aplicarles las reglas de la conjugación, estas que acabo de explicar, al verbo do, al verbo que utilizamos para negar, al verbo auxiliar do, y luego le ponemos el not. Recuerda que dije que cuando un verbo termina en o, se le agrega es y no solamente una s. Entonces el verbo auxiliar do, que es el verbo para negar, pasa a ser does. Entonces se convierte en does not, aunque lo más común es abreviarlo y decir doesn't. Bueno, lo importante es que cuando negamos y ponemos este does not, luego el verbo principal ya no tiene que conjugarse, no le tienes que poner la S ni nada. Ya lo dejas en su forma normal, como si fuera con cualquiera de los otros pronombres. Entonces, por ejemplo, la oración de she plays the piano. She plays the piano. Ahí el verbo to play sí está conjugado con la S. Pero vamos a negarla. She doesn't play the piano. Como puedes ver, ahora ya no tiene la S, porque solamente aplicamos la conjugación al verbo auxiliar do. Entonces, como el verbo do ya tiene la conjugación de la tercera persona singular, luego el verbo principal ya no la tiene, ¿ok? Y con las preguntas ocurre exactamente lo mismo. Recuerda, ¿cómo preguntamos? Ponemos el verbo auxiliar do antes del sujeto. Entonces vamos a preguntar esta oración. Ella toca el piano, lo queremos preguntar. Entonces lo decimos. Does she play the piano? Una vez más, solamente conjugamos el verbo do. Le ponemos el es, porque bueno, termina en o, entonces does. Lo conjugamos este verbo y luego el verbo principal, el verbo to play, ya no le agregamos la s. Does she play the piano? Y ya está. Ahora sí, ya esas son todas las reglas de la tercera persona singular. Simplemente recuerda todo lo que expliqué, lo de la S, la ES y todo eso. Y que cuando negamos o preguntamos, esa conjugación se la aplicamos al verbo auxiliar do, pero no al verbo principal. ¿Ok? Así que ahora sí, eso es todo lo de la tercera persona singular. Y todo lo del presente simple. Ok, ahora vamos con el pasado simple. Y bueno, ¿cómo sería una oración en pasado simple en español primero para entendernos, ¿no? Bueno, serían una oración del tipo estudié gramática, o jugué fútbol ayer, o comí pizza esta mañana. Bueno, eso es pasado simple. Que bueno, sí es bastante simple, ¿no? Por algo se debe de llamar pasado simple. Así que bueno, vamos a ver cómo conjugamos los verbos en pasado simple en inglés. Bueno, primero que nada, igual que en presente simple, les quitamos el to del infinitivo. El to se va. ¿Ok? Y ahora vamos a ver. A la mayoría de verbos, lo único que vamos a hacer es agregar ed al final. Por cierto, los verbos regulares, porque el inglés tiene muchos verbos irregulares que no voy a explicar porque, bueno, cada uno es diferente y pues, o sea, no siguen reglas, simplemente son irregulares y ya. Los aprenderás pues mientras vas leyendo o algo así. Pero bueno, los verbos regulares, ¿cómo se conjugan en pasado simple? Bueno, en la mayoría de casos solamente agregamos ed al final. Por ejemplo, play, el verbo play que ya hemos visto, ¿no? To play, jugar. Bueno, pues es played. Played. La e esta, o sea, se escribe, pero casi no se pronuncia, es casi muda. Entonces es played. Algunas personas como que sí pronuncian un poquito la e, otras se la comen completamente. Bueno, da igual. Es prácticamente muda la e. Ok, entonces para la mayoría de verbos agregamos ed y ya está. Pero, por supuesto, que hay reglas, hay excepciones. Los verbos que terminan solamente en e, como to love, que sería amar, ¿no? Bueno, termina en e, entonces no agregamos ed, solamente agregamos
de. Y pasa a ser loved. Loved, ¿ok? Eso ya está en pasado, que sería como amé o amaba. Ahora, los verbos que terminan en se, como por ejemplo mimic, mimic, to mimic, que significa imitar. Bueno, si nosotros ponemos ed después de esto, pues se leería algo así como mimiced, mimiced. Pero queremos conservar el sonido de la C, que en este caso está sonando como una K, como k, k. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues agregamos una K y ya luego el ed. Entonces es mimicked, mimicked, mimicked. Se escribe mimicked con K, ¿ok? Agregamos una K y luego el ed, ¿ok? Ahora, en los verbos que terminan en consonante y luego una Y, como por ejemplo study, study, to study, que es estudiar. Bueno, en estos verbos lo que tenemos que hacer es reemplazar la Y por una I latina y ya luego ponemos el ed. Entonces pasa a ser studied, studied, ¿ok? Y finalmente, la regla más extraña de la conjugación en pasado simple es que cuando tenemos un verbo que solamente tiene una sílaba y termina con consonante, vocal, consonante, como por ejemplo stop, stop, que significa detener, to stop, vemos que cumple este patrón. Solamente tiene una sílaba y termina en T o P, o sea, una consonante, una vocal y una consonante. Bueno, en estos casos, ¿qué hacemos? Bueno, pronunciado es igual, sería como stopped, stopped, no hay mucha diferencia, o sea, bueno, no hay ninguna, pero a la hora de escribirlo, tenemos que duplicar la última consonante y ya luego agregamos el ed. Entonces, stopped, stop, así, se escribe stopped, pero con doble P, no con una sola P, ¿ok? Pero todavía hay una regla más, y es que los verbos que tienen más de una sílaba y también terminan en consonante, vocal, consonante, como por ejemplo admit, admit, que significa admitir, to admit, bueno, se va a duplicar la última consonante a veces y a veces no. Y bueno, ¿cuándo se va a duplicar la última consonante? Bueno, cuando la sílaba tónica está en la última sílaba, en la última vocal. O sea, el acento. Y tal vez alguien esté pensando que en inglés no existen los acentos. Y es verdad, escritos no existen. Pero pronunciados, pues por supuesto que sí existen. Entonces, esta palabra, admit, admit, significa admitir. La sílaba fuerte está en la I. Entonces, vamos a duplicar la T para pasarlo al pasado simple. Admitted, admitted. Si fuera admit con el acento en la A, entonces no lo duplicaríamos. O tenemos otro verbo, por ejemplo, travel, to travel, que es viajar. Bueno, en este caso vemos que cumple el mismo patrón, ¿no? Termina en consonante, vocal, consonante. Pero la sílaba tónica, el acento, está en la A. Es travel, no es travel. Entonces, cuando lo pasamos al pasado, no se duplica la última consonante. Y es traveled, traveled, con una sola L y no con dos. Y bueno, por ejemplo, esta palabra, to allow, el verbo allow, que es permitir. ¿Se duplica o no se duplica? Bueno, estarás pensando que sí, porque la sílaba fuerte está en la O y termina en L o W, o sea, consonante, vocal, consonante. Pero resulta que no se duplica. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa W, aunque sí es una consonante, realmente se pronuncia como una vocal, allow. Eso se llama un dígrafo, que significa que, bueno, dos letras forman un único sonido, que en este caso sería como el sonido este de O, como ese sonido entre U y O. Bueno, pero bueno, que como suena como una vocal, entonces no se duplica. Y si decimos allowed, allowed, ¿ok? Bueno, esas son, ahora sí, todas las reglas de la conjugación del pasado simple. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. She played the piano at the party.
She played the piano at the party. Ella tocó el piano en la fiesta. ¿Ok? Bueno, como vemos, por cierto, aquí no se cambia nada. La tercera persona singular es igual, no como en el presente simple. No, es simplemente es igual con todos los pronombres. Siguiente oración. When I was a kid, I loved playing video games. Bueno, aquí tenemos, de hecho, dos oraciones en presente, digo, en pasado simple. La primera, when I was a kid, cuando, when significa cuando yo era un niño. Y luego la segunda oración, amaba jugar videojuegos. Bueno, aquí tenemos el was, que es la forma en pasado simple del verbo to be, del verbo ser o estar, que la expliqué en el video pasado. Pero bueno, igualmente aquí te dejo una tabla rápido por si quieres recordarlo. Entonces, when I was a kid, esto ya es una oración en pasado simple, cuando yo era niño o un niño. Y luego, I loved playing video games. Aquí el verbo love, pues termina en E, simplemente agregamos una D, como ya habíamos visto. Y luego tal vez estés pensando, ¿qué es esto de playing? ¿Y por qué no play? Bueno, esto se llama gerundio, cosa que no te preocupes por ahora, ya dedicaré un video a explicar cuándo se utilizan los gerundios y cuándo los infinitivos. También tenemos, por ejemplo, you danced with me yesterday. You danced with me yesterday. Que sería, tú bailaste conmigo ayer. Y también es una oración en pasado simple. O por ejemplo, they studied medicine. They studied medicine. Ellos estudiaron medicina. Bueno, aquí vemos el verbo study, to study. Bueno, quitamos el to, ¿no? Como siempre. Y cambiamos la Y por I latina y ya agregamos el ed. Ok, bien. Pero a ver, ¿qué pasa cuando queremos negar en pasado simple? Bueno, como ya sabes, como ya expliqué, para negar solamente se pone do not en medio del sujeto y el verbo. Eso ya lo sabemos. Ok. Pero para negar en pasado, tenemos que poner ese do not en pasado. ¿Y eso cómo es? Pues es did not. Did not, que se suele abreviar como didn't. Didn't, ¿ok? Pero hay una particularidad interesante. Por ejemplo, la primera oración. She played the piano at the party. Vamos a negarla. Pues sería she didn't, o bueno, she did not o she didn't, como prefieras. She didn't play the piano at the party. Como podrás ver, el verbo principal, play, lo dejé normal, sin conjugar al pasado. Y eso es porque cuando negamos, solamente el verbo do, el verbo auxiliar do, es lo que vamos a poner en pasado. Luego el verbo principal va a seguir como si fuera presente simple. Bueno, igualmente sí, como presente simple, sin el to en su forma base, simplemente, ¿ok? Entonces, she didn't play the piano at the party. Solamente ponemos en pasado el verbo do. Y así con todas las oraciones, ¿no? Por ejemplo, they studied medicine. They studied medicine. Bueno, they did not study medicine. El study lo dejamos sin conjugar. Solamente se conjuga el verbo do, ¿ok? Para negar. Y para preguntar también, ya sabes, ¿cómo hacemos una pregunta? Bueno, tenemos que poner el verbo este do antes del sujeto. Bueno, entonces lo preguntamos, ¿no? They studied medicine. ¿Cómo preguntamos eso en pasado? Bueno, también ponemos el verbo este auxiliar do en pasado. Entonces, did they study medicine? Es igual, solamente se conjuga el verbo do. Y luego el study se queda normal, o sea, en su forma base. Entonces, bueno. Esas son todas las reglas del pasado simple. Todas las reglas, ahora sí ya, todas las conjugaciones y todo. Y vamos ahora con el futuro simple, que por suerte es el más fácil, porque en inglés expresamos el futuro mediante un verbo modal. Y los verbos modales no se conjugan, así que nos va a facilitar mucho la vida. Y bueno, ¿cuál es ese verbo? El verbo modal will.
will, es este que están viendo en pantalla. Y bueno, ¿cómo decimos en inglés yo jugaré, yo comeré, yo iré, todo este tipo de oraciones? Bueno, vamos a verlo. Lo único que tenemos que hacer es agregar entre el verbo y el sujeto will. Así, así, literalmente, así de fácil. Nada más, nada de conjugaciones extra, nada, nada. Simplemente entre el sujeto y el verbo ponemos will y ya. Y obviamente el verbo es sin el to. Siempre el to lo quitamos para conjugarlo. El verbo en su forma base, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. I will study Germany. I will study Germany. Yo estudiaré alemán. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. He will win the competition. Él, pues, ganará la competición. She will not learn that way. She will not learn that way. Y bueno, aquí es una en negativa. Para negar o sea, para el futuro negativo, lo único que hacemos es poner not después del will y ya está. Entonces, she will not learn that way sería ella no aprenderá de esa manera. Aunque, sinceramente, yo casi nunca he visto que realmente digan will not. Casi siempre, siempre, siempre lo abrevian y dicen won't. Won't. Entonces, she won't learn that way. ¿Ok? Y bueno, para preguntar, ¿cómo preguntamos en el futuro? Pues simplemente ponemos el will antes del sujeto. Igual que el verbo to be, que ponemos el verbo to be antes del sujeto. El verbo to be y los verbos modales se parecen en esa parte. Y habrás notado que la forma de negarlo también es igual. No decimos don't will, sino que decimos will not, igual que con el verbo to be, que ponemos el not después del verbo to be. Bueno, entonces para preguntar, simplemente ponemos el will antes del sujeto. Entonces, por ejemplo, will you eat that? Will you eat that? Y bueno, así de fácil. Ah, y por cierto, casi siempre también suelen abreviar. Por ejemplo, I will, no dicen I will, dicen I'll. It will, no dicen it will, dicen it'll. It'll. He will, no dicen he will, dicen he'll. Y bueno, casi siempre abrevian todo de esta manera, ¿no? Y bueno, ya está. Así de excesivamente fácil es decir una oración en futuro en inglés. Pero resulta que hay otra manera de expresar el futuro en inglés. Igual que en español, de hecho. Por ejemplo, si yo digo estudiaré alemán, la primera frase que vimos, bueno, eso es correcto. Pero también puedo decir voy a estudiar alemán. Y es otra manera de expresar el futuro en español. Bueno, pues en inglés existe la misma manera de expresar el futuro. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se forma esta nueva manera? Bueno, es con el going to. Going to. Lo que tenemos que hacer para formar una oración en futuro con esta nueva estructura es poner el sujeto, luego el verbo to be conjugado de la manera que le corresponda al sujeto. Entonces, por ejemplo, soy yo, pues sería am, ¿no? Luego ya ponemos el going to y ya luego el verbo que vamos a hacer en futuro. Mira, por ejemplo, I'm going to go to China. I'm going to go to China. Voy a ir a China, sería. Como vemos, primero verbo to be. No, perdón. Primero sujeto, luego el verbo to be que le corresponde al sujeto, en este caso am, going to, y luego ya go. Go, que es el verbo ya que queremos expresar en futuro. Y luego pues to China, ¿no? Porque vamos a ir a China. O por ejemplo, we are going to play soccer tomorrow. We are going to play soccer tomorrow. Como ves, es la misma estructura, solamente que en lugar de am, pues es are, porque es la conjugación del verbo to be en presente simple, que le corresponde al pronombre we. Y perdón, no había mencionado que es en presente simple. Pues sí, en presente simple el verbo to be, no en pasado, no, en presente simple. Siguiente oración, pues por ejemplo, are you going to study medicine? Are you going to study medicine? Aquí lo estamos preguntando. Para preguntar el futuro con el going to, lo que tenemos que hacer es pasar el verbo to be antes del sujeto. Entonces, are you going to study medicine? ¿Vas a estudiar medicina? Y bueno, para negarlo, ¿cómo lo negamos?
Bueno, simplemente ponemos el not después del verbo to be, como si negáramos el verbo to be. Entonces, por ejemplo, la primera oración, I am going to go to China. Pues sería I am not going to go to China. Simplemente ponemos el not después del verbo to be y así de fácil. Y también debo decir que este going to sí es común verlo, pero en el lenguaje informal también te vas a encontrar muchísimo que lo acortan y dicen gonna, gonna. Entonces pasa a ser I am gonna go to China. O we are gonna play soccer tomorrow. Simplemente el going to se convierte en gonna en el lenguaje informal. En el lenguaje formal no, pero bueno, te lo digo porque lo vas a ver muchas veces. Y bueno, te estarás preguntando, ¿hay alguna diferencia entre going to y will? ¿O son exactamente lo mismo? Bueno, no son exactamente lo mismo. La diferencia es que el going to lo utilizamos para planes. En cambio, el will lo utilizamos más para decisiones espontáneas. Entonces, por ejemplo, en la primera oración que di con el will, I will study Germany. Voy a estudiar alemán. Bueno, estudiaré alemán. Eso, bueno, es un plan realmente, sí. Pero la diferencia es que si lo digo así, es como que se me acaba de ocurrir. O sea, estoy pensando, bueno, voy a estudiar algún idioma y de repente digo, sí, estudiar alemán. I will study Germany. Es una decisión espontánea. En cambio, cuando ya lo decidí, cuando ya tengo el plan, entonces ahí sí diría, I am going to study Germany. Porque ya tengo el plan, ya está decidido, ¿no? Y por ejemplo, I am going to go to China, bueno, también es un plan, ¿no? Ya está planeado, voy a ir a China. No diría, o sea, si ya tengo eso pensado, no diría I will go to China, porque no es una decisión espontánea. Y por ejemplo, la última, Are you going to study medicine? ¿Vas a estudiar medicina? Bueno, también es un plan, ¿no? Es un plan tuyo que te estoy preguntando. Entonces, te lo pregunto con el going to, ¿ok? También el will lo utilizamos para hacer promesas, mientras que el going to no. Entonces, si vas a decir que vas a prometer, si prometes algo, usas el will. Por ejemplo, I promise I will study kanji every day. I promise I will study kanji every day. Prometo que estudiaré kanji todos los días. Eso no lo dirías con going to porque es una promesa. Y finalmente, hay una situación en la que sí los podemos usar de manera intercambiable, que sería cuando hacemos predicciones. Por ejemplo, la frase It will rain tomorrow, la de lloverá mañana. También puedo decir It is going to rain tomorrow. It is going to rain tomorrow. Y es lo mismo, porque es una predicción. Entonces, bueno, ahora sí, eso es todo lo que es el futuro simple. Bueno, el futuro simple es el will y el going to, que pues es otra manera de expresar futuro que son bastante similares, ¿no? Pero ahí está la pequeña diferencia. Así que, bueno, pues eso fue todo. El siguiente video será de los tiempos continuos. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.